Pues mira, me ha picado. Vamos a meternos en alguna página que ya también nos lo han pedido alguna vez en comentarios. A ver, nos vamos a meter en... Hay varias páginas, ¿vale? Varias páginas donde podéis simular vuestros portafolios. Esta que estáis viendo aquí es Portfolio Visualizer, ¿vale? Vais a portfoliovisualizer.com y os sale esta pantalla. Una cosa que a mí me encanta es que sin necesidad de registrarte, pues te salen aquí tenéis varias de lo que son las carteras más famosas. Mira, la famosa 60-40, que le hemos hablado muchas veces. Esta es la cartera permanente que hablamos el otro día, en el otro Aromas, McFaber, bueno, en fin. Hay muchas. Y a mí me encanta porque tienes histórico de años, pero de años largos. Entonces, bueno, pues vamos a agarrar... Yo de momento me quedo con la permanente. Luego, si quieres que juguemos con otra, jugamos con otra. Vamos a coger la cartera permanente, que la tenemos aquí simulada con cuatro ETFs, ¿vale? Sí. El VTI, en este caso, para hacer la parte de renta variable. El TLT, bonos de largo plazo. El BIL está simulando liquidez. Y, bueno, pues el LD, pues oro. ¿Vale? Tenemos aquí... No voy a poner cuáles son de momento, cuáles son el rendimiento habitual. Vamos a meterle Bitcoin. ¿Vale? Normalmente la versión gratuita de Portfolio Visualizer nos permite comparar 3 portafolios entre sí. Vamos a coger uno que ya estaba hecho y vamos a ponerle un poquito de Bitcoin. Vamos a jugar aquí a la bola de cristal, señor Alfayate. Entonces, bueno. Hay que decir que sea en dólares, ¿eh? Sí, es en dólares. Que luego el resultado puede variar. Si no... Correcto, es en dólares. Entonces, cogemos aquí, en portafolio 1 lo dejamos igual, portafolio 2. ¿Cuánto Bitcoin metemos? Elige tú el portafolio 2, yo elijo el portafolio 3. ¿Qué porcentaje de Bitcoin? Bueno, 5, venga. Vamos a ser precavidos. Ponle un 5 y quítale al GLD, por ejemplo. Bueno, o al BIL. Mira, quítale al BIL. ¿Al BIL? Madre mía, qué arriesgado, caballero. Qué arriesgado. Pasando, sí. Madre mía, estás tirando los billetes, Te estoy llevando al lado oscuro. No creo, sí. Mira, yo voy a poner un 15. Esto ya es muchísimo, Esto ya es muchísimo. Y lo que voy a hacer va a ser quitar un 5 de oro, quitar un 5 en la liquidez y quitar un 5 en los bonos, ¿vale? Ya tenemos el 25 en renta variable, ¿ves? Comprobamos que esté todo al 100%. Y en settings déjame ver porque tenemos, a ver, vamos a hacerlo año a año. A ver, aquí el periodo de inicio va a ser hasta desde donde esté Bitcoin. O sea, entiendo que pondrán, supongo que pondrán, no sé, hay veces que ponen 2012, otras 2016, lo que nos dé, chicos, ¿vale? Lo que nos dé. Entonces, incluir year to date sí, rebalanceo, vamos a dejar rebalanceo anual para que duela un poquito más el drawdown. Sin apalancamiento, reinvestimos, sí, vale, reinvertimos dividendos y vale, el resto lo dejo así. ¿Ok? Entonces, bueno, repetimos. Cartera permanente normal, la cartera permanente Alfayate con un 5% y la cartera permanente González con un 15% en Bitcoin. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y el benchmark, el SP500. A ver, le damos aquí a Analyze Portafolios, se pone a pensar un poquito y bueno, primer resultado, el Javi, me vas interrumpiendo mientras vamos viendo, ¿vale? Lo que es la cartera permanente base nos está dando ¿vale? Desde enero de 2016, no da más para Bitcoin, desde enero de 2016 hasta finales de agosto, tenemos que da un 7,3 de media, ¿vale? Un retorno medio de 7,3 de media. Supuestamente está haciendo un 7,3 menos que el benchmark, es decir, el SP nos está dando un 14,6 de media, dólares, como bien comentabas. Una desviación estándar, o sea, una volatilidad de un 7%, no está nada mal, y un drawdown del 16%. Bueno, ¿qué te parece? Primeras impresiones de cómo ha ido la cartera permanente en estos casi 10 años. Un poco raro que sea todo eso 7,3, 7,3, 7,3, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Portfolio Visualizer. Bueno, segundo portafolio. El portafolio Alfayate, como ya comentamos, aquí está el 5% de Bitcoin y todo lo demás igual, menos el allocation que hemos cambiado en la liquidez. La liquidez, sí. Nos ponemos con un jugosete 16,2. Obviamente superando un 1,6 al 14 y pico que hemos dicho. La desviación estándar ya sube a casi un 12. O sea, ha subido un 50% la desviación. No me parece tampoco muchísimo, pero ya es relevante.
Y el drawdown al 20. Drawdown no se ha notado tanto. A ver, jugó 7 pasar de un 16 a un 20, pero ojito. Sí, claro. A mí lo que más me llama la atención es la volatilidad. La volatilidad ya ha empezado a subir. Y obviamente ahora tendremos, lo normal es que tengamos más rendimiento, tendremos más volatilidad y a ver qué pasa con el drawdown. La cartera González, 29,5%. Luego calcularemos un poquito más cortitos, ¿vale? Porque 2017 subió demasiado Bitcoin, pero bueno, de momento para jugar. Obviamente nos estamos destrozando el S&P 500 gracias a esta fantasía. Desviación estándar de un 22%, 21,7%, esto ya es relevante. Y bueno, me sorprende que el drawdown es importante, ¿vale? Para una cartera de este estilo es importante, pero bueno, en un drawdown nos estamos yendo a un 27%. ¿Qué te parece? Un poquito alto para mi estándar. Pero yo es que soy muy así. Vale, vamos a ser un poco más puñeteros, ¿vale? Porque 2016, ya os dije, 2017 subió demasiado Bitcoin, vamos a poner que está en bajada, ¿vale? Desde 2018 para intentar ser un poquito más justos, ¿ok? Entonces esto lo ponemos desde 2018. Claro, al final estamos hablando de un SARP que no deja de ser rendimiento entre volatilidad o, bueno, drawdown, como quieras ponerlo. Al final es de 1, que está bien. Tiene un ratio de SARP de 1, ojo, ¿eh? Ahora lo veremos. O sea, más abajo tienes el SARP y tienes el sortilo y tienes todo este tipo de cosas. Ahora lo vemos. 2018, es decir, vamos a ser un poco más puñeteros con Bitcoin. 7%, la cartera permanente no ha cambiado mucho. 13,9 ahora nos da el SP. Drawdown es el mismo, la desviación estándar se mantiene. La cartera Alfayate con Bitcoin, pues bueno, ha bajado, ya me parece un poquito más realista. Desviación estándar un 10, no está nada mal. Drawdown se sigue manteniendo. Esto debe ser 2020. Y la cartera, ¿ves? Esto ya es un poquito más justo. La cartera González pues tiene el 16% de retorno. Obviamente tenemos excess sobre el benchmark. Bueno, la volatilidad sigue siendo importante, no tanto, y el drawdown, lo mismo. Esto es 2020, claro. Entonces, bueno, esto sí que me parece un poquito más justo. Vamos a bajar a ver gráficas. ¿Vale? Aquí tenemos lo que son datos un poquito más avanzados. Lo que comentabas tú del Sharp y del Sortino, Javi, fíjate, ninguno llega a 1. ¿Vale? El mejor, el portafolio que yo te he comentado, pero claro, ya a toro pasado es muy bonito. Me gusta mucho el tema de la correlación. Fijaos que poquita correlación con el SP. Está bastante chulo. Bueno, los beneficios que ya decíamos, el drawdown, esto pues para ti es demasiado. Demasiado. Yo creo que sea a partir del 20%, Javi. Ya, sí, lo entiendo perfectamente. Y claro, obviamente, en cuanto a 2 años, pues obviamente aquí tenemos un año de un 60% y también pues, se nota mucho la volatilidad y el efecto Bitcoin ya es demasiado fuerte. La verdad es que más de un 5% en carteras clásicas me parece mucho. Es que el 5% ya está ahí en la frontera del bien y del mal, pero bueno, en fin. Vamos a lo que son gráficas. Vamos a ponerlo en logarítmico y ajustado por inflación. Y bueno, aquí lo podéis ver. El permanente, obviamente es el que peor sale. Estamos haciendo un poco de trampas al solitario, pero para que veáis que, bueno, Bitcoin también por ese alcista que tiene, pues teóricamente nos vendría mejor. El SP por aquí anda. Y bueno, pues los dos portafolios, que no te creas que, o sea, se empezó a notar por aquí, que efectivamente ha coincidido mucho con lo que tú decías al principio, ese por 8, por 9 que prácticamente se ha hecho Bitcoin, que es donde se está notando sobre todo. Fijaos. Claro. Justo. Entonces, pues fijaos que, bueno, aunque estamos con sesgo del superviviente, pues tener un poquito de Bitcoin puede ser interesante. Sí, aquí, eso quizás, Javi, es la pega que, claro, no tener más estadístico, más años, pues claro, siempre parece que te lanzas un poco al vacío. Ese es el problema, no sé si está llena la piscina o no, ¿sabes? Sabemos nadar muy bien, parece, ¿no? Hemos visto muchos vídeos, pero luego hay que nadar. Entonces... Correcto, efectivamente. Comete el bajón, ¿sabes? Que si lo pillas aquí, todo muy bonito, el 60%, pero comete el bajón, ¿sabes? Comete el bajón por aquí de cuando Bitcoin se plantó un menos 80 y tantos. Pero por eso
el tema que has mencionado de la correlación. Al final casi a mí me interesa más eso. Sí. Y que, bueno, pues que ganes más, pero a coste de una desviación o un drawdown no exageradísimo. O sea, es decir, Correcto. a ver, 28 es mucho, pero es que cabría esperar a lo mejor 35, 40 de un activo tan A así. ver, esto hay que ponerlo también, o sea, es decir, el backtest que tenemos es el que es porque lo estamos cogiendo desde 2016, o sea, es decir, desde ahí el mayor guantazo que se ha metido el S&P fue el, pues eso, que febrero o mayo del 20, que fue el tema de la pandemia, pero claro, el S&P ha llegado a estar a drawdowns de un 50-60% y varias veces. Entonces, en fin, bueno, es lo que tenemos y sí, efectivamente, sí, es uno de los peores de Bitcoin, pero es lo que tú decías, o sea, es decir, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, es un activo que no es todavía un activo maduro, que también es una oportunidad y un riesgo, o sea, tenemos las dos partes de la balanza, pero bueno, puede ser ya se puede ir considerando sin ningún tipo de problema. Obviamente, depende del perfil de riesgo, depende del riesgo que quieras asumir, el drawdown, o sea, con todas las métricas bien claras, pero es igual, os digo lo mismo, es igual que si te metes con una Nvidia o que si te metes con o sea, cualquiera de las cosas que tienes de renta variable, hay algunas actualmente que son más volátiles e que incluso dan más rendimiento que Bitcoin. Y la gente no cae en eso. Pero bueno, poco a poco. Esto es más creencia popular, pero bueno. Aquí vemos el rendimiento año a año. Bueno, tampoco me voy a meter en mucho más. Yo creo, no sé si quieres ver alguna estadística especial, Javi, pero yo creo que ya revisado versus esta cartera, pues lo tenemos bastante claro. Sí, no, está claro. Sí, tampoco hay que añadir mucho más, es lo que te digo, ¿no? A ver, en función de ese drawdown, esa racha de pérdidas, pues Sí. ese porcentaje, por eso tú has asignado un 15 y yo he asignado un 5. ¿Y qué ha pasado? Pues que al final, claro, la racha de pérdidas es diferente, la desviación es Sí, diferente. fíjate. Entonces, pues ahí está un poco el quid de la cuestión. Luego ya, pues, a ver, está claro que parece que mejora. Insisto, con lo de los 7, 8 años, no es suficiente para poder afirmar, bueno, nunca es suficiente para afirmar que algo te va a funcionar seguro, evidentemente, pero con un poquito de historial, ¿no? Pues sí que podemos llegar a decir, oye, sí, aquí hay un patrón, o introducir este activo te va a ayudar a, pues, ganar más a coste de un drawdown, pues no tan alto, ¿no? Digamos, eso es lo primero que podemos inferir de lo que nos has mostrado, ¿no? Al fin y al cabo, pues efectivamente, ganas más, no un poquito más, porque la verdad que ganas más, pero bueno, a cambio, pues tienes ahí que a ver, que alguien puede decir, bueno, pues es que de un 20 a un 28% no es mucho. Compón. Empieza a componer y hablamos. Claro. Porque Pues ahí. un 20 es multiplicar capital en 4 años largos y un 28 es en 3 años. O sea que, y empieza Claro. a multiplicar. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo con los riesgos. Los drawdowns, pues igual, pues no lo mismo eso, pues un 20 que un 30%. Y alguien puede decir, pero si solo es un 10. Ya, pero en los peores momentos, ahí es cuando luego cambias la estrategia, ya no sigue y por eso el riesgo que corres con las rachas de pérdidas, o sea, no valorarlas a tiempo, bueno, aparte de que lógicamente son periodos en los que pierdes dinero, que no le gusta a nadie, es que luego puedes cambiar tu psicología, puede hacerte que luego pues tomes malas decisiones, obviamente. Hola. Claro, entonces, ¿Recuerdas lo que me pasó a mí? Que lo conté el otro día. claro, tú puedes decir, no, yo es que lo voy a hacer bien, o sea, porque ya tengo un método y tal, ya. Sí. Cuando estás en los peores momentos de tu maravilloso y fantástico método, que acertaba siempre hasta que lo pusiste, y entonces ya, pues ya no era tan bueno, pues ahí es donde luego pues se ve, ¿no? Realmente, bueno, pues si eso tenía fiabilidad estadística, ¿vale? Por eso voy muchas veces a eso, ¿no? Que bueno, a ver, cuando probemos estos sistemas tan buenos y tal, por eso yo no me atrevo a ponerle mucha ponderación, que luego pasan 5 años, 10 años
y dices, joder, qué tonto he sido que no, bueno, es que pues ya está, pues mira, es que gane menos, pues estupendo. Pero, claro, cuando ya no es que ganes menos, sino que te haga perder por lo que sea, pues eso, porque le has sobreoptimizado, porque lo que se te ha cambiado el escenario, o lo que decías tú, Javi, es que le has metido justo en el máximo, que también pasa. Los buenos sistemas los pones justo en el peor momento. Bueno, pues yo tengo sistemas, pues eso ya hemos hablado mucho de ellos, Popo, el Madrid, el otro tal, pero claro, si lo metes justo en el peor momento, pues, pues te cuesta unos años hasta que... El time underwater, Claro, nuestro querido time underwater, o sea, claro. muy resumido, que es lo que me está pasando a mí ahora mismo con Duque, ¿vale? Con el servicio que tengo yo ahí. Yo llevo un time underwater ahora mismo de más de año y medio. Después de Y haber comido un menos 60. claro, bueno, pero eso pues al final, a ver, lo que te digo, pues aprendes de esas cosas, pero hay que estar preparado para, bueno, pues si no te expones tanto, pues al final es eso. O sea, es decir, la consecuencia de un error es mucho más baja. Lo que pasa es que tienes que aprender de ese error. Si no, pues vas a estar condenado a repetirlo muchas veces. Hasta que Y ya. eso se llama Ulcer Index. Correcto. Que al final Eso se llama... es. A ver, espérate, yo creo que tengo, no sé si tengo por aquí el Ulcer, la verdad es que El Ulcer Index, no sé si está por aquí. A ver, déjame ver. en resumidas cuentas, lo que hace es valorar la cantidad de días, semanas o meses que estás en drawdown y el tamaño de la úlcera, o sea, el porcentaje que pierdes, o sea, A son las ver. dos cosas, tanto tiempo como profundidad. Es un índice muy curioso, ¿eh? No, está muy bien, está muy bueno. Los Ulcer Index en cripto son tremendos, pero bueno. Sí. A ver, hay muchas cosas de las que has dicho donde me gustaría matizarlas, pero creo que no es el momento. Entonces, ya lo matizaremos en otro momento, pero mira, aquí está, por si queréis ver algunas, ¿cómo se llama? Algunos parámetros, algunas métricas un poco más avanzadas, lo tenéis aquí. Estoy intentando ver si está el Ulcer, pero no lo veo. Mira, las betas, fíjate, la beta de la permanente es un 0,31, madre mía, qué gustazo. Qué pena que no sea tan rentable. Claro. Si Pues no tienes, sale, si no tienes sale, una bueno. beta baja, normalmente tienes una alfa baja también. Pero vamos, que no es tan raro ver un Ulcer Index de 20 o de 25 en un portafolio puro cripto. Sí, Y yo os aviso, es una burrada. es una barbaridad, sí. Un Ulcer Index creo que no sé si es más de 2 o más de 3. No. Ya empieza a ser mucho. A partir de 5, 5. Vale. sí, 5 o 6 ya te lo marca, de hecho, a mi broker. Ya rojo sangre. Como rojo. Sangre. Te lo pone azul, yo creo que ya te digo, a partir de 5 o 6 ya empieza a ser rojo. 6, 7, 8, por ahí ya chungo. Sí, porque al final, eso es lo que digo, que al final es el tiempo que estás por debajo y sobre todo también te penaliza mucho porque eso va al cuadrado, es la suma de los cuadrados. Entonces, claro, cuanto más profundices y más barras tengas, o sea, más semanas hayas estado, eso ya te vas penalizando mucho, o sea, va aumentando mucho la úlcera, efectivamente. Bueno, pues intentemos no morir de úlcera. De momento, no sé, ¿quieres probar alguna cartera más? O yo creo que el ejemplo queda claro. Es decir, Bitcoin tiene mucho potencial, bien es cierto que sigue siendo un activo joven, pero es un buen momento para dar una oportunidad. Obviamente, decimos siempre lo mismo, depende del perfil de riesgo, estúdialo bien, pruébalo bien, mira que sea para ti. Si antes de meterlo tienes que dar 50 vueltas con paper trading, con simulaciones, con backtest, hazlo, pero el potencial está ahí. Mira, tengo yo una, Javi, bueno, es de Ray Dalio. Mira, déjame mostrarla. La All Seasons. Mira, no sé si es la All Seasons. Sí, es la All Seasons. Sí. All Weather, sí. All Weather, All Seasons. Es la misma. All Weather, obviamente, fíjate que tiene un 30% es renta variable y luego tiene 55 renta fija. O sea, a ver, es bastante conservadora. Fíjate, renta fija de largo plazo, madre mía. Lo que hablábamos, ¿no? En un café, ¿no? Esto de lo de renta fija, cuidado, que no es tan fija ni tiene tan poco riesgo como parece. Pero esto habría que hablarlo con más calma. Es que el TLT la gente no se da cuenta que es un ETF. ¿Cómo es? ¿Doblemente apalancado? Sí, está apalancado, sí. Doblemente apalancado sobre un bono de 20 años. O sea, de más de 20 años. ¿Queda eso? 20 más, sí, es brutal. Pues fíjate,
Luego tiene 7,5 de commodities. Commodity es, bueno, el DBC en su mayoría es petróleo. Bueno, mayoría Sí, son la mayor es petróleo. Tiene 250, sí. petróleo, cobre y no me acuerdo cuál era la otra. Es energía, bueno, sobre todo es energía, luego tiene oro, igual es un 20% o algo así de oro, y luego ya el resto son bueno, temas, cosas que tampoco pintan mucho. Mucho porque, bueno, el que ha hecho el DBC, pues lo ha hecho así. Y luego tiene esta parte en concreto de oro. Luego, mira, fíjate, un 2%, ¿eh? Solo un 2% de Bitcoin. Bueno, pues la diferencia, lo que pasa es que, claro, aquí, bueno, te coge el Bitcoin desde hace muchos años, entonces, claro, pues cuando vale 10 o 100, pues sí, claro. Simula desde el 18. Que Claro. desde el 18 quitas las dos subidas más tochas. Claro, pues bueno, esto simplemente es una primera aproximación, ¿no? Con solo un 2%. Si es de 2018, pues claro, aquí es donde habría que ver cómo se puede hacer esto para que sea desde 2018. Pero no me ha parecido ver, estaba buscando la otra vez. Pero bueno, mira, tienes 5 años, por ejemplo. Mira, los 5 últimos años anualizado son 2,56, que es bajo relativamente, 2,56 y con el Bitcoin es un 4,13. Es decir, que ganas, bueno, ganas un poquito más. Habría que ver esa volatilidad, ese drawdown. Que por Ya, aquí, ahí lo tienes. Pero bueno, es completo. Bueno, la tienes ahí a 5 años, fíjate. claro, a ver, sí, es un poquito más. Bueno, pues nada, y aquí está el drawdown. Con Bitcoin, pues claro, fíjate. Bueno, pero esto es de antes, es decir, nos tendríamos que ir, o sea, que prácticamente, claro, que con un 2%, pues prácticamente el drawdown te diría que es lo mismo, ¿eh? Es que un 2% en el peor momento que fue en el 22, o sea, un 2% te va a ser un 1,6 del drawdown. Claro, y sin embargo, fíjate, te da pues, casi el doble de rentabilidad. O sea que bueno, nada, efectivamente es una cosa interesante. Sí. Vale, pues si acaso también por referencias, esta es otra página que se llama Lazy Portfolio, ¿vale? lazyportfolioetf.com, creo que es también muy interesante también para que la veáis. Cada uno tiene sus cosas buenas y malas. A mí me gusta un poco más el Portfolio Visualizer porque te permite jugar más, pero Lazy Portfolio ETF también tiene cosas muy, muy chulas. Pues nada, esto es lo que te quería enseñar. Muy bien, caballero, muy bien. Entonces, bueno, me alegra de que ya no veas a Bitcoin como ese humo raro y terrible. No, no es un jarrón chino ya, ¿eh? Ya parece como una caja fuerte, no sé, ahora, a ver, está mutando, ¿eh? Todavía no sé muy Está bien. mutando, sí, como los Pokémon, está evolucionando. Vale, quiero meter una pregunta final, ¿vale? Un poquito siguiendo el hilo. Vale, olvídate de Bitcoin. ¿Qué te parecen las otras monedas potentes? Ethereum, Solana, XRP, BNB, la de Binance. Está empezando, o ya hay ETFs, como en, ¿cómo se llama? Como en Ethereum. Bueno, hay algunos de Solana, algunos de XRP que creo que están ahí en proceso con la SEC. Pero bueno, teóricamente están llevando el mismo camino que llevó Bitcoin. Claro, ¿Qué recorrido les ves? pues te digo la misma respuesta que con el Bitcoin. Claro, yo creo que están efectivamente en esa fase en la que todavía parecen cromos más que otra cosa. Que bueno, pues los cromos, mira, te he dicho jarrón chino, madre mía, vamos a tener. No, pero es verdad que es que parecen cromos. Yo, bueno, pues oye, que alguien. Al fin, esto tiene mucha más base detrás, evidentemente, pues, a ver, yo no soy experto en cripto, pero yo sé que, bueno, pues para ciertas aplicaciones, cosas en la nube, etcétera, se usan, ¿no? Estas monedas. Por lo tanto, bueno, en principio, que tengan un uso, pues siempre es bueno y yo creo que cada vez más, ¿no? Parece que se va usando más, pero está en el paso en el que todavía se tienen que aceptar, ¿no? Esa aceptación que al final no deja de ser una mayor posibilidad de intercambio, que al final es lo que le gusta a los mercados de capitales, que tú puedas cambiar libremente, ¿no? Que hay un precio oficial y que tengas liquidez. Entonces, bueno, están en ese paso. Entonces, te diría, hombre, pues si lo hemos visto con el Bitcoin, ¿por qué no lo vamos a ver con el resto? Bueno, pues con la mayoría a lo mejor va a ser así, pero a lo mejor con otras no. Son dos universos completamente diferentes.
¿vale? A pesar de que obviamente Bitcoin es el rey indiscutible porque es actualmente un 57% del dinero de cripto, ¿vale? Son conceptos diferentes. Pero bueno, sí, es decir, el punto más importante que falla, o sea, que falta ahora es realmente esa adopción general, ¿vale? Claro. Pero bueno, te conmino, o sea, es decir, a otro momento para que te enseñe todo lo que tú dices que hay por ahí encima, que simplemente hablando de DeFi, de las finanzas descentralizadas, o sea, alucinarías todo lo que hay, ¿vale? Con sus seguridades, con sus menos seguridades o con sus banderas rojas que tú, por ejemplo, viniendo tanto del tradicional podrías ver, pero otro día veremos si para un más, chicos, chicas, ponerlos en los comentarios si queréis. Hablaremos un poquito más de DeFi, ¿vale? Y si quieres, te doy un poquito más de lo interesante que pueden ser para carteras incluso tradicionales, ¿eh? Y pueden ser staking, puede ser pools, o sea, es decir, tampoco hay que complicarse mucho, ¿eh? Tampoco hay que complicarse mucho, pero el potencial y todo lo que están sacando, alucinas. Ojo, el riesgo también es exponencialmente. O sea, va exponencial con la cantidad de cosas interesantes, también el riesgo es igual de exponencialmente alto, pero hay para todos los gustos. Pero bueno, en fin. Señor Javier Tradicional Fallate, bienvenido al mundo de Bitcoin, aunque haya sido a través de los tradicionales, pero bueno, un placer como siempre en este Aromas número 5. Muchas gracias. Igualmente, Javi, nos Muy bien. vemos. Chao. Como siempre, seguid a aquel caballero, Javier Alfayate, seguidme a mí, Javier Gonvega, y nos vemos en el número 6. Adiós. Adiós. Chao.